buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Día Cero. Pasaron 2 minutos de las 22 y aquí estamos en vivo en Canal 9 y pueden ver ustedes que ya está nuestro invitado sentado en el living. Se trata de Diego Bocio, diputado por el bloque justicialista, lo recuerdan, fue titular del ANSES, llegó en diciembre pasado al Congreso como integrante del Frente para la Victoria, pero después de un tiempito armó su propio bloque junto con otros diputados que migraron también del Frente para la Victoria, ¿verdad? Fue Diego Bocio de los primeros en abandonar el kirchnerismo, de los primeros en alzar la voz y armar su propio bloque, efectivamente, pero en la lista del Frente para la Victoria fue en tercer lugar, así que le vamos a estar preguntando de él. Claro, esto todavía le sigue aparejando algunos cuestionamientos, también por supuesto está muy ocupado debatiendo el presupuesto y vamos a hablar con él también del tema del día, ¿no? Hoy se conoció, después de 3 años, el índice de pobreza en la Argentina. 1 de cada 3 argentinos es pobre en este momento y sobre eso hay mucho para hablar con Diego Bocio. Sí, la ridiculez es que el último índice daba 4,7, ¿no? De 2013 y ahora, bueno, da arriba de 32, así que hay una diferencia bastante importante y vamos a charlar sobre eso después. Pero tenemos muchos temas importantes hoy. ¿Saben quién estuvo en Estados Unidos? ¿Saben quién estuvo en el primero de los 3 debates de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos? Donald Trump y Hillary Clinton. ¿Quién estuvo, Juan? Nico Goodman, de Día Cero, estuvo allí y vamos a mostrarte todo lo que pasaba fuera del debate y, bueno, y quiénes son los que pueden votar por uno o por otro, algo que es a veces difícil de imaginar, ¿no? Sí. Difícil de imaginar los votantes de Trump, digámoslo. Bueno, existen, y los vas a ver dentro de un ratito. ¿Qué más tenemos, Diego? Bueno, además tenemos la marcha que fue en el día de ayer, la cubrimos, donde participó ATE y también los docentes. ¿Eso le mete o no le mete presión a la CGT? ¿Qué pasa? Mañana una reunión muy importante con el ministro de Economía, Pratigay, y otros funcionarios del gobierno, pero parece que la CGT me parece que va para atrás con el tema del paro, a cambio, por supuesto, de que el gobierno ceda en algunas cuestiones. Pero después lo vamos a contar. Pero no solo estuvimos en los Estados Unidos, también estuvimos en la Quinta de Olivos hoy por la tarde. Va, no nosotros, vos, Mariana. No tuve la misma suerte que Nico Goodman, evidentemente, pero sí, estuvimos en la Quinta de Olivos preguntándole al presidente, que hoy dio una conferencia de prensa después de que Todesca difundiera los datos de pobreza, que son datos alarmantes, pero hay algún tipo de reflexión del gobierno actual respecto de esos datos y de acá en adelante, ¿no? ¿Cómo hay que evaluar al gobierno de Mauricio Macri? Enseguida nos vas a contar cuál era el clima esta tarde en Olivos, pero antes repasemos algunas de las declaraciones del presidente sobre la pobreza hoy por la tarde en conferencia de prensa. Hoy los números son los que verdaderamente reflejan la realidad del país. Lo que teníamos hace unos meses atrás era todo montado en una ficción de cifras que no respetaban la realidad. Era una manipulación absoluta de esas cifras. Entonces nosotros creemos que este es el verdadero punto de partida, porque este es el verdadero equilibrio económico de la Argentina. Yo quiero y acepto ser evaluado por si pudimos o no reducir la pobreza. Todo lo demás que podamos decir son excusas. Acá la realidad es que hay que reducir la pobreza en la Argentina. Y este es el punto de partida, que reivindica que el trabajo estadístico que ha hecho la UCA era el correcto, no como decía el gobierno anterior, que estaban haciendo política. Bueno, el presidente insistió y mucho esta tarde con la idea del sinceramiento, ¿no? Ahora sabemos dónde estamos parados, ahora sabemos la verdad sobre un montón de temas, entre ellos la pobreza. Pero, bueno, Mariana, estuviste ahí, hiciste la última pregunta de la conferencia de prensa, único programa de Canal 9 y creo que único programa de tele, ¿no? Único programa en general, sí. Y del mundo. Y del mundo, ¿por qué no? También. ¿Por qué no? Pero lo cierto es que sí, el presidente esperó hasta que terminara el titular del INDEC para empezar él su conferencia de prensa, una conferencia de prensa que se había convocado ya desde las 8:30 de la mañana para esta tarde en Olivos y que justamente lo que buscaba era tratar de ordenar un discurso que tuviera eje en lo que escuchábamos recién, que esta es la primera vez, después de 3 años, que se está dando un número de pobreza real, 32,2 seguramente por ciento de pobres. Es un número que no nos olvidaremos por mucho tiempo después de lo que fue el apagón estadístico de pobreza del kirchnerismo. Pero lo que buscaba básicamente el presidente con esta conferencia era instalar esta idea. Los datos están sobre la mesa y desde acá arrancamos. Arrancamos de acá y no arrancamos de diciembre pasado. Bueno, esa es la gran pregunta o la gran duda que queda. Macri se pone como desafío de su gestión, interesante como propuesta de gobierno, que lo evalúen y que lo califiquen a él por si baja o no la pobreza. El tema es desde cuándo vamos a contar si baja o no la pobreza, porque como escuchábamos recién en el tape, él reconoce que los datos de la UCA son válidos. Si está reconociendo eso, es que está reconociendo los primeros datos de la UCA que hablaban de que había 1.400.000 nuevos pobres
desde el 10 de diciembre del año 2015, desde que asume Mauricio Macri. Esos son los propios del gobierno de Macri. Si les parece, Mariana, Diego, vamos a ver qué pasaba hoy por la tarde y qué le preguntaba Mariana Verón, la última pregunta de la conferencia de prensa de Mauricio Macri hoy en Olivos. El INDEC acaba de difundir hoy el primer dato de pobreza de la gestión de Mauricio Macri y el presidente convocó a una conferencia de prensa acá en la Quinta de Olivos. Vamos a ver si podemos preguntarle algo. Buenas tardes, Mariana Verón de Día Cero. Presidente, ¿cómo va a ser para ayudar a los trabajadores a recuperar poder adquisitivo en función de que el gobierno hasta ahora se ha negado a reabrir paritarias y los números están cerrando con una inflación seguramente en diciembre del 40% y un aumento en paritarias que finalmente se negoció en 30-32 promedio? ¿Qué medidas de acá para adelante, no hacia atrás, va a tomar el gobierno, si está dispuesto a tomar alguna? Las estamos tomando. El haber logrado empezar a bajar la inflación drásticamente está generando poco a poco la mejora de vuelta del poder adquisitivo del salario. Creo que ese es el desafío. La mayor estafa que puede hacer un gobierno hacia su gente es cobrarles el impuesto inflacionario, porque primero siempre lo pagan aquellos que menos tienen, que no tienen manera de protegerse. Entonces, lograr bajar la inflación no es solamente llegar a ponerla debajo del 20, nosotros tenemos que llegar a tener un dígito de inflación. Así que creo que el camino correcto es el que hemos tomado, el de bajar la inflación, donde todos somos responsables. Todos tenemos que entender las limitaciones que genera vivir en inflación y el esfuerzo que tenemos que poner cada uno de nosotros para lograr bajar la inflación. Entonces, a la hora de discutir el presupuesto nacional, que va a ser en las próximas semanas, cuando decimos tenemos un alto déficit fiscal, bueno, es un compromiso a que todos lo bajemos. Cuando algunos se preocupan de que si se toma deuda para financiarlo, bueno, la forma es bajar el déficit. Cuando uno se preocupa por la alta inflación, es que hay que trabajar en que el Estado dé el ejemplo como lo hacen todos los argentinos, porque ninguno de ustedes mes a mes gasta más de lo que gana. Puede un mes hacerlo, 2 meses hacerlo, pero no lo hace permanentemente. Entonces, ese esfuerzo que hace cada uno a vivir con lo que genera, el Estado también lo tiene que hacer. Y en esas reglas de juego, el que gane sea el que más se esfuerza, no el vivo, no el que hace trampa, que es lo que ha pasado durante muchas veces a lo largo de la vida de nuestro país. Bueno, gracias a todos por acompañarnos. Cuesta y costó encontrar el momento de la respuesta precisa del presidente a las distintas preguntas, las 10 preguntas que le hicieron nuestros colegas hoy en la Quinta de Olivos. Ya estamos con Diego Bossio. Bienvenido, Diego, y gracias Juan, por estar en Día Cero. Muy buena pregunta. Claro que sí. Me da pie. Una pregunta de cierre perfecta para la conferencia de prensa. Ahora, la pregunta que tenemos para hacerte a vos es: ¿cuánta pobreza dejó el kirchnerismo? ¿Cuánta pobreza dejaron ustedes antes de irse del poder? Me parece que hay un dato estructural que hoy se ve reflejado, que 1/3 de la población o no tiene trabajo formal. Básicamente, la última estadística que nosotros vimos en diciembre del año pasado era un 35% de los argentinos no tenían trabajo formal. A eso se le suma quizás un gran porcentaje de trabajadores formales que tienen bajos ingresos. Y lo que está demostrando que la Argentina, independientemente de una serie de políticas que entendemos que han sido buenas, porque la asignación universal por hijo, el plan de inclusión jubilatoria han dado protección, han dado ingresos ciudadanos a millones de argentinos, todavía no ha encontrado el camino del desarrollo. No ha encontrado un camino del desarrollo que permita crecer, incluir, que las familias puedan tener un trabajo digno, que las familias puedan tener su casa, puedan ir a un buen colegio, que se puedan alimentar nutricionalmente bien. Y eso es un gran desafío que tiene la Argentina. Yo nunca compartí esa idea de que Argentina tenía menos pobres que Alemania. Me parece que era casi una tomada de pelos. Nunca la compartí. Estábamos pagando 3,5 millones de asignaciones universales a familias, a 1.800.000 familias que evidentemente requieren de ese ingreso de manera permanente. De todos modos... Perdón, también, en el momento igual no hubo mucho debate dentro del oficialismo con respecto a eso, ¿no? Sí, hubo debate. Quizás fue una de las causas por las cuales perdimos la elección, digamos. Si vos ves una cosa y la gente ve otra cosa, evidentemente por eso, entre otras cosas, no tuvimos el resultado electoral que teníamos que esperado. Eso no significa que todas las cosas se hicieron mal. Yo creo que hubo muchas cosas muy buenas para rescatar y también quiero advertir, y me parece que tu pregunta iba en esa línea, es que durante los últimos 9 meses hubo una caída muy grande de los ingresos de los argentinos. Vamos a datos muy concretos. La inflación del último año fue
42, 44% a esta fecha. Y las jubilaciones aumentaron un 31%. Hay 12, 14 puntos de diferencia para un montón de jubilados que evidentemente tienen necesidades. El aumento inflacionario, el agravamiento de la inflación, porque había inflación antes, pero se agravó, la caída en las ventas, ¿no? Vos no hablás con cualquier empresario y te dice en la Argentina que cayeron ventas. Uno camina por la calle en cualquier pueblo de la Argentina y ve un montón de locales a alquilar. Hay una situación comercial complicada, las pymes están en una situación delicada. Bueno, esa situación también agrava y evidentemente el gobierno tiene que tomar nota de que el punto de partida no es hoy, el punto de partida es una situación estructural que hay que resolver, y en esto lo único que comparto con Macri, el conjunto de los argentinos. Acá habrá sectores, por momentos se crecerá y eso significará que se puede distribuir. Y es la mejor manera de distribuir, pero por momentos no se crece y habrá que aplicar políticas para distribuir, porque hay un dato. Una de las primeras medidas de Macri fue reducir las retenciones, y las retenciones a la minería. Y yo recuerdo que al día siguiente la tapa de un diario del interior del país mostraba, le habían bajado las retenciones 5 puntos a la exportación y habían echado 180 personas en una minera en Neuquén, creo que de origen chino. Entonces, me parece que también tiene que ser un esfuerzo de todos, empresarios, gobiernos, las organizaciones sociales, las organizaciones sindicales y fundamentalmente la política, ¿no? Que sea parte de la solución y no del problema, ¿no? Ahora, Diego, todas estas cosas que vos recién enunciabas que tienen que ver con políticas que en definitiva han afectado a los trabajadores. Desde tu lugar, en el bloque justicialista, ¿no han tomado decisiones que han favorecido que se tomen estas políticas? Como por ejemplo el pagarle a los fondos buitre, digamos, se le pagaron 16.000 millones de dólares a los fondos buitre, cuando la situación de muchos trabajadores en Argentina es realmente preocupante. Sí, pero el pagar a los fondos buitres era una necesidad. Cualquier gobierno, sea Scioli, sea Macri, había que resolver eso porque no había dólares para resolver las necesidades de financiamiento de la industria. Pero ahora hubo una fuga de 10.000 millones de dólares. Sí, a ver, hay un problema estructural en la Argentina de demanda de dólares, eso nadie lo discute. Ahora bien, la resolución de los holdouts, yo no voté todos los artículos, modificamos mucho, yo no ratifiqué los acuerdos, nuestro bloque no ratificó todos los acuerdos porque creíamos que era una facultad del Poder Ejecutivo. Entendemos que los acuerdos nunca son perfectos, son posibles. Había una decisión de un nuevo gobierno de resolver esa situación y acceder al mercado financiero para contar con dólares para que la economía se pueda mover. Nosotros, esa no es una medida de ajuste, es una medida justamente de resolver como se resolvió el Club de París. Está bien, pero ahora si mirás en retrospectiva, Diego, ¿para qué sirvió ese pago a los fondos buitres? No, a ver, eso en el tiempo. Es como cuando vos estás en una familia, está en una situación de veraz. Y la verdad, discute la deuda, la sigue discutiendo, va a juicio, le fallan en contra, va a la Cámara, le fallan en contra, va a la Corte y la Corte le dice, mirá, no vamos a opinar sobre el tema, queda firme lo de la Cámara. Hay un montón de discusiones y en algún momento tenés que poner de acuerdo para decir salgo del veraz. Y eso es lo que hizo la Argentina. Si fue bueno o malo, tendrá que decirlo eventualmente la justicia. Nosotros tomamos una decisión como bloque justicialista de darle la señal a los argentinos de que ese tema había que resolverse. Pero no es una medida de ajuste. Si no hubiese estado resuelto el tema de la deuda, posiblemente el déficit debería haberse financiado con emisión, posiblemente tendríamos otros desequilibrios macroeconómicos. Yo creo que hay que controlar mucho la deuda con respecto a PBI, deuda con respecto a exportaciones. Hay ahí un proyecto de ley en el Senado que me parece que deberíamos reflotar de control de deuda, pero independientemente de eso, nosotros no votamos ninguna medida de ajuste. Todo lo contrario, votamos el no despido a la ley que después vetó Macri, antidespido, porque veíamos una situación compleja. Hemos propuesto una ley que tuvo mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores de autopartes, para que un auto, a iniciativa de Oscar Romero, que es nuestro presidente de bloque y viene de Esmata, para que un auto tenga más partes nacionales. Un auto tiene 12, 14% de partes nacionales, queremos llevarlo al 30%. Me da la sensación de que hay dos cuestiones. O vos votás en contra todo, hay algunos que eligieron eso, o cuando viene un proyecto del Ejecutivo vos decís, esto sí, esto no, queremos mejorarlo, en esto vamos a acompañar. ¿Por qué? Porque estamos todos en el mismo barco. Diego, quisiera preguntarte, porque vos si no veías a Cristina todos los días, la veías día por medio cuando estaba en el gobierno, más o menos, yo te veía seguido en la Casa Rosada. Pero lo cierto es que eras parte de un gabinete muy activo, sobre todo en el rol social. En función de lo que pasó y después de 3 años de ocultamiento de las cifras de pobreza,
¿cómo tomaban las decisiones, sobre todo vos en tu área que tenía un fuerte rol de ayuda social, cómo tomaban las decisiones sin ningún tipo de datos certeros? Pues fíjate que toda la asignación, las jubilaciones tenían una ley de movilidad que era muy buena. Yo cuando asumí ya estaba en funcionamiento la ley de movilidad jubilatoria y uno la puede discutir, pero la verdad que era uno de los mecanismos por los cuales actualizabas las jubilaciones y el resto de las asignaciones, sobre todo los 2 últimos años, y siempre dio por encima de la inflación, menos este año. Siempre, si uno analiza anualmente, hubo semestres que no, en nuestra gestión, que fue el primer semestre del 2014. ¿La inflación Congreso? La inflación la que quieras, Congreso, inflación verdadera, la inflación la que quieras ver, o el índice de inflación de los economistas, lo que sea, siempre daba por encima. Pero lo que voy es, ¿se hablaba de que efectivamente tenían un problema de confianza de las estadísticas internamente, por lo menos? Nosotros desde ANSES teníamos datos muy duros, y los datos muy duros son, si 1 de cada 3 o casi el 40% de los argentinos no tiene trabajo registrado, es un problema. Si tenés 3,5 millones de chicos que cobran la asignación universal por hijo, ahí tenés datos muy duros y concretos, que eran familias que tenías que de alguna manera tenerle la protección del Estado. El Progresar a fin de año llegó a 1 millón de chicos entre 18 y 25 años. Ayudó, pero no sacó, no bajaron los números. Siempre las políticas de ingreso son políticas que permiten que el Estado pueda proteger determinados sectores. Ahora bien, lo que te saca de la pobreza es el desarrollo, es un laburo digno, es un laburo remunerado bien, es un laburo que tenga obra social, que tenga servicios sociales, que tenga la perspectiva de sacar un crédito para comprar tu casa. Me parece que siempre lo hemos dicho, yo no quiero tener más asignación universal por hijo. Nosotros queremos tener salario familiar porque la familia, el papá tiene un laburo formal y cobran el salario familiar. Ahora bien, ese 2 millones de papás no tenían laburo. Diego, empezabas diciendo, refiriéndote a esta frase de Aníbal Fernández en su momento de que, bueno, en Alemania hay más pobres que en Argentina. Aníbal Fernández hace unos días te calificó como un traidor, ¿no? Sí. Por tus declaraciones con respecto a Cristina como una etapa superada dentro del peronismo. ¿Sentís algo de eso? ¿Qué sentís cuando te califican de traidor, cuando te dicen devolvé la banca, Juan, ese tipo de cosas? Juan, me parece que hay cosas que no se discuten en la política. ¿Qué quiero decir? No son categorías de la política. Son cosas que... Y aparte la descalificación como práctica política, estar permanentemente insultando, estar permanentemente agraviando al otro, me parece que son parte del pasado. Vos podés tener discusiones políticas... De un pasado igual, ¿a qué pasado te referís? Para mí son parte del pasado. Para mí son parte del pasado. Para mí y para un grupo de dirigentes políticos, porque pareciera que fuera el único. Hay un montón de bloques que se incendieron, hay un montón de gobernadores que fueron en nuestro espacio político. Nosotros perdimos una elección. Y cuando se pierde una elección, si se sigue con los mismos métodos, las mismas prácticas, los mismos insultos, las mismas maneras de abordar los temas, evidentemente el resultado va a ser el mismo. Nosotros lo que planteamos, y con todo respeto a la expresidenta, con cual no tengo ningún problema personal, es una decisión política, no sé si soy claro. Respeto muchas de las cosas que se hicieron. Yo acompañé hasta el último día, dejando el alma en ANSES para tratar de hacer la mejor gestión posible, con todo su apoyo, pero también dejando el alma y trabajando de la mejor manera posible. Ahora bien, perdimos las elecciones, o hay un replanteo para hacer una opción distinta, o seguimos con las mismas prácticas. Si nosotros elegimos otro camino. Si fuera Scioli el presidente hoy, ¿te parece que seguiría siendo oficialista? Yo creo que Scioli, primero que yo hubiese sido ministro, pero yo creo que Scioli teníamos un programa de acción que era distinto claramente al del macrismo, pero que muchas cosas eran inevitables que se hicieran. Si vos me preguntás a mí, ¿había que modificar tarifas? Claramente había que modificar tarifas. No de la manera que lo hizo Aranguren, sin audiencia pública, de una, arrancó libre, después fue a 500, iba como arribando el bochín, 500, 400, 250, 300, 203. Bueno, eso me parece poco serio. Me parece que hubiese habido otra dinámica en cuanto a los precios. Nosotros teníamos otro programa en cuanto a la regularización financiera del dólar y la coordinación de los precios. Y naturalmente hubiésemos continuado con otros programas que hoy no se continúan. Y quizás no se continúan, ¿por qué? Por esta idea de que entra uno y tiene que borrar lo otro, lo bueno del otro, lo bueno o lo malo. Procrear era un programa que funcionaba muy bien y podría haber sido política de Estado.
Si el gobierno hubiese querido cambiar algo, o el color en vez de celeste amarillo, o hubiese querido cambiar algunas formas o algunos métodos, lo hubiese hecho, pero no parado. Y casi lo abandonó. Ahora, de en el tema 5.000 créditos jubilaciones, pasaron a 600. En el tema jubilaciones, ¿por qué no tomaron la decisión de la reparación, como lo llama el gobierno actual, ¿no? La reparación histórica, de pagar los juicios? No, en ese momento no teníamos los recursos. Nosotros priorizamos incluir a millones de jubilados. Son como etapas. Yo la voté, la reparación histórica, voté en contra de algunos artículos que creo que no están bien. Creo que era una deuda que teníamos con los jubilados. Es cierto que eso va a generar un déficit estructural de 0,6 puntos de PBI de déficit, pero bueno, hay una prioridad, incluir a un montón de jubilados que tenían algún tipo de juicio con el organismo. Los juicios no se van a terminar, eso es una historia de nunca acabar. El ANSES, cuando hubo cambios estructurales hace 20 años, hasta que esos cambios terminen de madurar y terminan 30 años, que es el periodo de aportes y contribuciones. Pero bueno, me da la sensación de que se dio un paso interesante, ojalá funcione. Yo confío, más que las autoridades de ANSES, confío en un organismo que técnicamente tiene fuerza y tiene gente muy sana. Te pido, vamos a ver ahora una nota muy interesante sobre lo que está pasando en el Congreso con el debate del presupuesto, algo que te tiene muy implicado. Si tuvieras que definir al presupuesto, este presupuesto que se está tratando, en una palabra, ¿cuál sería esa palabra? Yo creo que sigue siendo poco federal. Poco federal. Bien, Sí. 2 palabras entonces. Poco federal. Está bien. Vamos a ver a un montón de gente que está trabajando en el Congreso, igual que Diego, y ustedes van a ver que están hablando de lo mismo, el proyecto de presupuesto para el año 2017, pero parece que estuvieran hablando de cosas diferentes. Lo vemos, ¿qué pasa en el Congreso con el presupuesto 2017? Es allá, Diego. Estamos llegando a la Cámara de Diputados porque se debate el presupuesto 2017. Es un tema bastante técnico, así que vamos a intentar hablar con los diputados para que nos definan el presupuesto en una sola palabra. Endeudamiento. Optimista. Endeudamiento. Realista. Es un presupuesto de ahogo económico. Se está presentando un presupuesto muy realista. Como una suma de expresiones de buena voluntad bastante poco sustentables en lo que uno cree que es la realidad. Son muchas palabras, pero está la idea. Casi una. La verdad que creo que es realista porque veníamos de presupuestos de alguna manera muchas veces dibujados por los otros gobiernos. Este es el primer presupuesto que ha preparado nuestro gobierno. No fue lo que mostraban los cuadros que hicieron ahí, donde gran parte del endeudamiento es para pagar deuda. Las inversiones productivas no se vieron. No están en el presupuesto. Volvemos a los 90, un endeudamiento de 45.000 millones. No sé dónde está el endeudamiento para obra pública. Acá yo veo endeudamiento para cubrir el déficit. Hay en la oposición siempre una visión de decir, bueno, el gobierno de Macri endeuda. Y nosotros hasta ahora lo que hemos hecho es pagar una deuda que ellos no habían pagado. Esa plata ya se debía. ¿Usted me asegura que se va a usar para obras públicas? La decisión política es que se haga para obras públicas y nosotros estamos decididos que tiene que ser así. Nosotros creemos que sería un error que se use el financiamiento para gastos primarios. Una vez que uno empieza con ese tipo de mecanismos, después la tentación de seguir usándolo es muy grande. Generalmente hay como una buena intención y después llegamos a una situación un poco de emergencia y dicen, no, bueno, como está complicada la tenemos que usar para otra cosa. Eso no va a pasar. Mira, sí, obviamente seguramente será la explicación que habrán dado otros gobiernos en otro momento. Lamentablemente el endeudamiento está yendo al pago de salarios, jubilaciones y gastos corrientes del Estado. El dólar va a pasar de 15.20 que estamos hoy a 18 en algún momento del año que viene. Estamos hablando de una devaluación. Una devaluación del 20%, va un poco en línea con lo que pasa con la inflación. Bueno, si querés ponerle la palabra devaluación, ponle la palabra devaluación. O sea, es el dólar vale más. Es que tu moneda acompañe una moneda de referencia en función de la inflación que vos tenés en tu país. Ojalá que sea el 17, en mi opinión vamos a estar entre el 24 y el 25%. Quisiera que sea del 15%. ¿Esa baja a costa de qué es? Por ejemplo, cuando se aplique lo que es toda la reconstrucción de las tarifas, vos dejás de subsidiar un gasto que tenía. Me gusta la frase reconstrucción de las tarifas, es una novedad, ¿no? Con respecto a ajuste, tarifazo. Bueno, es que obviamente la oposición habla de tarifazo y nosotros hablamos de reconstruir la tarifa. Porque si hay una cuestión de toda esta guerra que se armó con las tarifas, que el gobierno en esta guerra ha ganado una batalla, es que la sociedad empieza a entender que las tarifas tienen un costo. ¿El gobierno ganó una batalla con las tarifas? Claro.
empezar a trasladarle a la sociedad una cuestión que parecía que era un regalo del cielo. Esa pequeña batalla, que es cultural por ahora, yo creo que el gobierno la ha ganado. ¿Gana, pierde el gobierno? ¿Cómo la ves con este presupuesto? Para que se dé una idea, 2,4 billones de pesos. Los ceros son 16 ceros multiplicados por 2,4. Eso es lo que se decide el Congreso de la Nación, cómo se asignan esos recursos. Yo lo que creo es que es una discusión que tiene que ser muy madura, muy responsable. Es muy difícil que un gobierno trabaje sin presupuesto. Hoy el presupuesto tiene más facultades extraordinarias que el anterior, le agregaron un artículo 51, con lo cual hay un super jefe de gabinete plus, digamos. Marquitos Peña ya dejó de ser Marquitos para ser super plus. Anunciaron que limitaban los superpoderes. No están en el presupuesto, estamos esperando la ley. Gran novedad. Estamos esperando la ley. Si uno mira el presupuesto tiene muchas facultades extraordinarias, con lo cual todo lo que votemos acá queda en abstractos y después el jefe de gabinete puede hacer todo lo que quiere. Me parece que los supuestos, como decían, la mayoría son bastante realistas. Nosotros tenemos una visión de que los gobernadores no pueden, para mejorar los hospitales, mejorar la educación pública, pagar los salarios docentes, mejorar las escuelas, hacer las rutas provinciales, no pueden estar desfilando por la Casa Rosada. Que hay un vicio de centralismo que todos los gobiernos lo tienen. Todos los gobiernos quieren tener los recursos para venir, pedime, y ese tipo de juego político, y me parece que va a haber una discusión muy fuerte en ese sentido. Nosotros tenemos una agenda con los gobernadores, ¿no? Enseguida vamos a estar viendo qué pasaba el lunes por la noche en Estados Unidos con el primer debate presidencial en vistas a las elecciones de noviembre. 2 preguntitas más, te pido respuestas más o menos breves. Diego, lo primero, ¿qué te pasa con la exhibición de los casos de corrupción del gobierno del que formaste parte cada vez que te toca verlo? Son obscenos y hay que trabajar muy fuerte. Nosotros desde el legislativo, la justicia se tiene que hacer cargo y tiene que laburar con todo para que haya, desde el ejemplo, se pueda liderar. Es decir, pero lo que uno ve de López y demás es obsceno. ¿No se veía nada antes? ¿No veías pasar nada raro? No, la verdad que no. Y te soy absolutamente franco, la presidenta de la Nación, en ese sentido, yo la quiero excluir por completo. Yo he tenido charlas muy profundas con respecto a esos temas. ¿En los últimos meses hablaste? En los últimos meses no, pero yo recuerdo haber hablado muy profundamente y la verdad es que era una persona en ese sentido muy clara y muy contundente y muy llana. Incluso muchas causas me parecen absolutamente injustas y me parece que responden a otra lógica. Lo que sí te digo es que desde el Congreso hay que trabajar urgente con la ley del arrepentido. Está para votarse en la Cámara de Diputados con modificaciones en el Senado. Y una ley de obra pública. ¿Saben de cuándo es la ley de obra pública? Del año 47, del primer gobierno de Perón. Claro. Pasaron 70 años, tienen los mismos mecanismos de control, las mismas prácticas que evidentemente terminan en estas cuestiones, ¿no? Nos vamos a quedar con las ganas de hablar del casamiento del sábado en el que estuvo Diego en Salta, ¿no? Entre Urtubey y Macedo, pero no hay tiempo hoy, pero sí para preguntarte, ¿hay lugar para vos en la renovación del justicialismo? ¿Hay un lugar? ¿Tenés tu propio proyecto de renovación? ¿No te dejan entrar? ¿Cómo es? ¿Cómo no? Yo soy peronista y seguramente va a haber un espacio para todos los que de alguna manera estén pensando en el futuro y un peronismo del siglo XXI, que pueda de cara a la gente hablar de los problemas de la gente y no de los problemas de los políticos, que sean parte de la solución y no parte del problema, que puedan poner un límite a ciertas prácticas de la política, desde la descalificación hasta prácticas como la que recién hablábamos, y que fundamentalmente elaboren un proyecto que pueda ser una opción en el 2017 y fundamentalmente en el 2019. Juan Manuel Urtubey claramente es una figura que se destaca en ese proceso. Dijiste que en el 2019 va a haber un presidente justicialista. ¿Es Urtubey? Nosotros, lo dice un peronista, lo dice un peronista y alguien que realmente entiende que el peronismo se tiene que renovar, tiene que tener prácticas profundamente democráticas y que tiene que ser una opción distinta. Como estamos hoy, no llegamos ni soñando, pero ahora, sí, Diego, hablando de 2019, nos estamos almorzando la cena, como dice el peronismo. 2017, ¿Massa, sí o no? En el 2017 creo que vamos a ir todos como podamos. Es muy difícil. Perdimos una elección y la verdad que es muy doloroso. Gracias, Diego. Gracias por haber venido. Diego Bossio estuvo con nosotros el 28 de septiembre. Ese es el día que estamos terminando, pero otros 28 de septiembre tuvimos tapas como estas. Estas fueron las tapas de otros 28 de septiembre. 1984. Segundo triunfo de Karpov ante Kasparov. Sí, hace 32 años, un partido de ajedrez entre dos soviéticos salía en tapa, y grande.
1985. El jugador del Casi, Alejandro Puccio, es identificado como parte de una banda de secuestradores, porque los Puccio fueron de verdad. 1989. Menem anuncia un acuerdo con el FMI. Eso siempre terminó bien. 1990. Protestas en Entel, la empresa estatal de teléfonos, por la suba desproporcionada y arbitraria de tarifas, algo que quedó en el pasado. La empresa estatal de teléfonos, claro. 1992. La Iglesia le pide al gobierno que humanice el ajuste. No habría resultado. Maradona vuelve a jugar en el Sevilla. Tampoco habría resultado. 1993. Una empresa derrama ácido en las cloacas de Avellaneda. Mueren 7 personas. Por este episodio se instituyó el 23 de septiembre como Día de la Conciencia Ambiental. No hubo condenados. Todo no se puede. 1994. Condenan a 12 años de prisión al ingeniero Santos, famoso por haber asesinado a 2 hombres que le habían robado. Ninguna ministra de Seguridad lo defendió. 28 de septiembre del 2000. El diario Página 12 publica en exclusiva los planes de Chacho Álvarez para el Senado. La nota fue más larga que su mandato. Los argentinos fuimos crimen. Fuimos venganza. Fuimos impunidad. Fuimos ilusión. Fuimos tapa. Fuimos tapa y dejemos a un lado, si les parece, la política local para ir a la tierra de las oportunidades, porque allí fue buscando la suya, claro, Nico Goodman, y el lunes por la noche estuvo en la Universidad de Hofstra, en las afueras de Nueva York, a donde se celebró el primero de los debates de la campaña presidencial entre Hillary Clinton y Donald Trump. ¿Pudieron ver algo? Sí, yo lo vi, a mí me pareció bastante interesante. Lo único que cuando ves el debate te das cuenta que Hillary está en una posición bastante incómoda porque, claro, Trump es como un outsider de la política y juega con otras reglas. Entonces, ella es una dirigente que tiene 30 años, intenta establecer un tipo de debate en términos políticos y el otro tira, claro, cualquier barbaridad. Y bueno, lo que pasa es que apunta a otro tipo de electorado, ¿no? Hay un electorado estadounidense que está muy descontento, que es muy antipolítica, que está en sectores industriales o en Estados Unidos profundo, que realmente compra ese discurso y que cree que el malo es el chivo expiatorio del de afuera, que Trump lo encabeza muy bien eso. Igual te diría, Diego, no solamente en el Estados Unidos profundo, porque lo que vamos a ver en esta cobertura exclusiva de Nico Goodman, yo creo que uno de los poquísimos medios argentinos que estuvieron en este primer debate presidencial, vas a ver a universitarios, estudiantes universitarios, que apoyan a Hillary Clinton, pero también muchos estudiantes universitarios que apoyan a Donald Trump. Esto nos parece muy raro en la Argentina, pero allá sucede. Y hay que estar muy loco para pensar que tal vez gane Trump o... Bueno, no está nada lejos. La última encuesta está a 3 puntos. Así que... Dios mío. Bueno, preocupate, Juan. Bueno, es lo que les espera a ellos. Sí. A todos. Claro. A todos. El resto del mundo no tiene nada que ver con esto, ¿no? Bueno, veamos cómo lo pasaba. El lunes por la noche, Nico Goodman, cerca de Nueva York. Primer debate presidencial, Clinton-Trump. Día Cero está en Estados Unidos, más precisamente en la Universidad de Hofstra, en Nueva York, porque se está haciendo en este momento el primer debate presidencial entre Hillary Clinton y Donald Trump. Dejamos la grieta argentina y cuando llegamos acá nos dimos cuenta que ellos ya tienen la suya. So you have a sign that says Reagan-Bush 84. What does this mean? Well, it's a little bit of a throwback to better days in America. Ronald Reagan was probably one of our better presidents in our history. And it's just a little throwback to the good old days for the GOP and the Republican Party. All right, so you think that Trump is like a successor of this kind of policy, of good old Republican policy? Oh, absolutely not. Absolutely not. We'll see. A lot of Republicans are just so against Trump. I couldn't find any Republican that was like solely against, 100% against Reagan. I mean, he was like the ideal president way back in '84. And to go back to those days would be probably more beneficial to America. And Trump doesn't really seem to be fitting that standard that Reagan kind of set. So you're not supporting Trump? No. I'm actually neutral. I'm an undecided voter. You came here to support Trump? Yes, I'm a student here at Hofstra University, but I am a Trump supporter as well, yes. Yeah. And why do you think Trump is the best candidate? I think Trump is the best candidate because he is the most honest out of both candidates. I think he's going to do the most to support our economy. And I think if you had to choose between the two, Trump is the best candidate out of the two. Absolutely. Bueno, encontramos algo muy raro, que es dos amigos. Una votante de Hillary y el otro votante de Trump. So, guys, you're friends, right? Yes. Mm-hmm. Yep. Yes. Yep.
but you support Hillary and you support Trump. Oh, I support Gary Johnson. You support Gary Johnson? Gary Johnson, yeah. All right, but you don't like Hillary. Correct, yeah. And what do you think of this debate? What will happen? What I want to happen is to actually have a real debate here, because normally it's a lot of bickering and fighting, and we don't really get to hear what the candidates' actual policies are going to be. Yeah. So what I really want is just to actually hear what they're going to do for the country if they become president. Yeah. If that makes any sense. Which policies of Hillary do you like? I like her foreign policies and immigration policies. I'm a big fan of. Not a huge fan of her gun control policy, but that's subject to change. But I really like what she's done so far. From these candidates, which one do you like? Honestly, I don't like either. If I had to vote, for only one of the two, I would probably pick Trump over Hillary. You'll pick Trump? Yes, I wouldn't vote for Hillary. She's here. It's starting. The debate is starting. Oh my God! Oh my God! Well, let's go and watch it. So let's go and watch. Está empezando en este momento el debate entre Hillary y Trump. Salieron juntos. Hillary vestida de rojo, Trump con una corbata celeste. Vamos a ver cómo se ve acá un debate. I will release my tax returns against my lawyer's wishes when she releases her 33,000 emails that have been deleted. You've got to ask yourself, why won't he release his tax returns? And I think there may be a couple of reasons. First, maybe he's not as rich as he says he is. Second, maybe he's not as charitable as he claims to be. Or maybe he doesn't want the American people, all of you watching tonight, to know that he's paid nothing in federal taxes. What do you think about the wall with Mexico? Do you think that he should build it? Yeah, I think the wall should be built. And I think people often get confused and think that this is to end immigration. It's just to make sure people come here legally. But it's like a big step. It is a big step, and nothing's really been solved, so maybe we need to take a big step and see where that takes us. And if not, you can always rip a wall down, right? All right. Bien, pobre gente, ¿no? Pobre gente esta que en Estados Unidos tiene que elegir entre dos candidatos que no te satisfacen para nada, ¿no? Por suerte acá no sucede. No, y además qué terrible que tener que elegir un multimillonario que quiere evadir impuestos, es una locura. Es un horror. La verdad, bueno, pero volvamos gente. a la Argentina donde, claro, los trabajadores siguen luchando por sus derechos. El viernes pasado hubo una muy esperada reunión del Comité Central Confederal de la CGT. Se esperaba que de ahí saliera tal vez la convocatoria a un paro. ¿Qué salió de ahí, Mariana? Sí, me pregunto, ¿siguen luchando por sus derechos? Porque Bueno, realmente convocar un paro sin fecha no es convocar un paro. No, Eso no. Es como un está- voucher, ¿no? Para que lo uses cuando quieras. Sí. Claro, a ver, por las dudas. No, lo cierto es que claramente el sindicalismo es como cuando, viste, te invitan a una fiesta a último momento. Bueno, vos aceptás, vas, te empilchás todo, pero se lo haces notar al que te invitó. Claro. Bueno, eso fue finalmente lo que hizo el sindicalismo, porque el día anterior los había convocado el gobierno para una reunión que se va a dar mañana, que va Con mucho ministro, ¿eh? mucho Sí. ministro, va a estar Alfonso Pratgay, pero también va a estar Triaca, va a estar el ministro de Salud, va a estar Mario Quintana, que es el representante del presidente directamente en esa mesa, con lo cual lo que hizo el gobierno fue tratar de esquivar justamente el paro o postergarlo con esa invitación a sentarse a la mesa y empezar a dialogar. Mañana se develará, en definitiva, qué es lo que va a ofrecer el gobierno. Se habla de exceptuar el pago de ganancias en el medio aguinaldo, una medida que se tomó en el gobierno anterior en algunos diciembres. El año pasado el gobierno de Macri, cuando asumió, no la quiso tomar, a pesar de que se lo habían reclamado. Se habla de un bono también, ¿no? Y un bono que ahí el gobierno no puede hacer nada, pero lo que sí es propiciar que se cierre algún tipo de ayuda extra, porque es entre privados. Claro, y hay que hablar con los trabajadores. empresarios de vuelta. Exactamente, ahí lo que puede hacer el gobierno, bueno, es incentivar eso, pero como tal, como medida de gobierno no lo puede dar. Prestenle atención a lo que sucedía el viernes pasado en la CGT. Allí estuvo también Nico Gutman. Definiciones políticas muy interesantes de varios dirigentes sindicales y fíjense qué autos tienen, ¿eh? No es que aparecen los autos, pero dicen algunas cosas muy interesantes sobre, bueno, a quién le compraría un auto usado y si lo comprarían o no. Vean. Estamos en la CGT Azopardo. Acá se acaba de anunciar un paro por 24 horas, pero no se puso fecha. Entonces, ¿es un paro o es una nueva amenaza de paro? Vamos a averiguarlo. Pablo, ¿qué pensás? ¿Hay paro?
Se faculta al Consejo Directivo para que se lleve adelante un paro de 24 horas. No se definió fecha. No, se ha facultado a la conducción nacional, eso es muy habitual, siempre es así. Quedó en manos del Consejo Directivo de la CGT fijar el cuándo, el momento oportuno. El momento oportuno tiene que ver en base a que si el gobierno acepta dialogar con la CGT y solucionar los problemas de los trabajadores argentinos. ¿Qué olfatea? ¿Que el gobierno le va a dar alguna concesión o que se va a terminar yendo al paro? No sé, la verdad que si vos me preguntás que yo te haga una descripción hoy de lo que pueda pasar, no la tengo en mente. Es como que la brújula está desorientada. Estamos desorientados. El gobierno, espero que acierte, que nosotros tiene que pensar que los dirigentes gremiales lo último que queremos hacer es un paro nacional. La fecha la pone el Consejo Directivo, no la pone ni la prensa, ni la pone otros sectores sociales. La fecha del paro ya está consensuada y en los próximos días el Consejo Directivo va a anunciar la fecha del paro. Como es muy difícil conseguir respuestas claras sobre el tema del paro, vamos a intentar lograr definiciones a partir de un pequeño ping-pong. ¿Es más fácil hacerle un paro a un gobierno no peronista? Sí. No, cuando el dirigente gremial tiene que hacer paro, tiene que ser peronista o no peronista. No, es más fácil hacerle un paro a un gobierno que ataca a los trabajadores y este lo ataca. Moyano hizo 5 paros a Cristina Fernández Kirchner. Anda a los archivos, fíjate que hicimos 5 paros al gobierno de Cristina. O sea que está más difícil ahora. ¿Por qué? No sé, digo, pues pareciera como que se está Yo dando... estoy hablando en serio, ¿viste? Es en serio. ¿Tomada o Triaca? Tomada. Son dos compañeros. Y Tomada, sí. Triaca nació en el Sanatorio Metalúrgico. Sí, es compañero Triaca todavía. Sí. El padre era amigo mío, así que... ¿Yasky o Micheli? Yo me quedo con el modelo sindical de la CGT. Son dos compañeros trabajadores con los cuales tengo diálogo, trabajo mucho con ellos, como cualquier otro compañero de hoy que forma parte de la Confederación Argentina del Trabajo. O sea, ninguno de los dos. Yo pertenezco a la CGT, no me corresponde opinar de otras centrales de trabajadores. ¿Aranguren o Debido? Qué pregunta difícil, ¿eh? Ninguno de los dos. No opino contra los demás. No me gusta cuando opinen contra mí, no opino a favor de ellos. Paolo Roca dijo, pensemos en que haya más trabajo para más gente y no más sueldos para pocos trabajadores. ¿Qué piensa de eso? Que haya trabajo para toda la gente y buenos sueldos para todos. Es un anhelo del sector empresario de la economía concentrada que representa precisamente él. ¿Le compraron un auto usado a Mauricio Macri? No, nunca. No, yo hace mucho que no compro coche usado. Seguramente hay que mirarle si no está chocado y lo han limpiado de alguna forma para que te lo vendan de esta manera, porque no le creo por eso. Difícil igual, ¿no? Comprar un auto usado en el mundo de la política, pero nos imaginábamos... comprar auto usado ahora. Bueno, Caló lo sabe, ¿no? Claramente. Caló lo tiene claro. Nos imaginábamos que hacía tiempo que andaban 0 kilómetros. Igual, bueno, no me sorprende tanto ya a esta altura, pero cómo se despegan de Julio Debido, que Julio Debido además fue el interlocutor por excelencia del sindicalismo en los 12 años de gobierno kirchnerista. Y ahí le dedican... Opciones complicadas las que les planteaba Nico Gutman. Bueno, cubrimos no solamente este encuentro de la CGT, sino que ayer estuvimos también en la marcha de los trabajadores del Estado. Allí estuvo Maya Tarzik y estuvo dialogando con trabajadores en lucha. Hoy es martes y estamos en el Congreso porque ATE y otros gremios, pero sin la CGT, armaron una movilización y un paro nacional. Reclaman el cese de los despidos y la reapertura de las paritarias. En abril estaban juntos la CGT y la CTA después de 15 años. ¿Se terminó el romance? La unidad es con los que luchan, la unidad se da en las calles. Yo espero que los que hoy no estén mañana y nos podamos encontrar si el gobierno no cambia de política. Por otra parte, nosotros creemos que en el marco del proceso de conflictividad que se ha dado y que se está dando en la Argentina, más temprano que tarde la respuesta va a ser general, no solo va a involucrar a nuestros gremios y a los gremios de la CTA autónoma, sino que va a involucrar también a buena parte de los que incluyen a la CGT. Yo creo que tenemos que avanzar en la unidad y en un plan de lucha. No puede ser que sea un paro sin movilización de una jornada y después nunca más, porque de lo contrario después va a ser tarde. Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, es nuestra responsabilidad y creo que como trabajadores la fuerza y la conciencia que va creciendo desde abajo va a hacer que todos estemos en la calle peleando. Y los dirigentes que no lo quieran hacer, bueno, tendrán la posibilidad de seguir apoyando el gobierno. O sea que los que no están acá están apoyando al gobierno de Macri. Yo no digo eso. Yo lo que digo es que hay dirigentes de la CGT y de otras organizaciones, por ejemplo, el secretario general de Guatre,
que está apoyando activamente al gobierno. Lo mismo otros como Barrio Nuevo o como Rodríguez, que están en la CGT, pero también en la CGT hay dirigentes que están reclamando avanzar en el paro, el caso de Smith, el caso de Pablo Moyano. Hay un debate interno en esa organización que yo soy respetuoso, pero para nosotros lo fundamental es respetar a los trabajadores y por eso es que hoy estamos confluyendo en esta lucha. Contrastes, ¿no? Dirigentes sindicales, algunos reunidos alrededor de una mesa y otros marchando. Sí, cuando hablas con los dirigentes de la CTA, ATE está enrolado en CTA, se lamentan de que la marcha federal, que fue muy masiva y que tuvo mucha repercusión en todo el país, haya quedado tan lejos de ese congreso del día viernes pasado que veíamos antes en la nota con Nico, porque la marcha sí que ejerció bastante presión en su momento para ir al paro general. Ahora con la distancia todo se fue como disolviendo y ahora la CGT la verdad es que tiene un margen de acción bastante más amplio y que mañana, si el gobierno finalmente le ofrece lo que comentaba Mariana, lo del bono y también lo de la exhibición de ganancias a fin de año, seguramente esa huelga general no se concrete y el voucher siga dando vueltas por ahí, habrá que firmarlo en algún momento. Habrá que ver qué tan dulce está el gobierno mañana, ¿no? Cuando reciba a los dirigentes de la CGT. Amigos, estamos casi llegando al corte. Antes de ir al corte, ¿qué les parece si repasamos algunas de las cosas que aprendimos en los últimos 7 días? A mí genial. Hagámoslo. En solo 7 días aprendimos que en Estados Unidos crece la intención de voto por Trump. El armado sembró el terror esta mañana en un centro comercial de Houston, donde hirió a 9 personas en un tiroteo. Que Pratt Guy se hace entender perfectamente por los franceses. Nous sommes tous réunis aujourd'hui à l'occasion de ce rendez-vous. Aunque todavía resulte un tanto confuso para los argentinos. Qui prend cette année. Aprendimos que la línea 520 es la más segura del mundo. Aprendimos que para tocar algunos timbres se necesitan dedos bien chiquitos. Aprendimos que cada vez se gasta más en las campañas presidenciales. Por supuesto, el evento del año, el casamiento más importante, por lo menos en lo que va de 2016. Aprendimos que el abuso de ciertas sustancias te puede convertir en una Teresa Parodi mística. Un rectángulo como de acrílico gigante, pero de lágrimas. Cuestión que le crean a Dios, porque es Él el que golpea nuestra puerta. Exacto. Es Él el que golpea nuestra puerta. Y aprendimos que, efectivamente, los dinosaurios están vivos. No tiene nada malo ser mujeriego. No es nada malo, le gustan las minas, pero sería que te gusten los hombres. Y todas estas cosas en apenas 7 días. Porque vivir en Argentina es no terminar de aprender nunca. ¿Qué aprenderemos la semana que viene?